Bien, muy buenas noches. Una vez más aquí en HCN World, felices de compartir con ustedes y por supuesto de la mano de nuestro official partner, Grupo Capacítate de Perú. Hoy me acompañan quienes están viendo aquí en pantalla, Marisol Castillo, trainer internacional, profesora de HCN World, experta en mentoring profesional, y nos va también a acompañar Isabel Rengifo y Andrea Stepanek, también mentoras profesionales, conversando sobre un interesante tema que nos une hoy aquí en esta sesión, sobre mentoring profesional. Muchas gracias, Marisol, por compartir con nosotros. Muchas gracias, Olin, por la presentación. Andrea, Isabel, qué gusto estar con ustedes aquí. Gracias a todos los que están asistiendo entonces esta noche a escucharnos hablar sobre este tema tan importante, al menos para nosotras, que realmente nos gusta y nos apasiona mucho trabajar con mentoring y poder ayudar a otras personas también en este proceso. Y Olvin, antes de comenzar, te quería pedir si es posible que pudiéramos hacer como una encuesta rápida, así para que podamos conocer a nuestra audiencia, si son coaches, mentores, etcétera. Genial, genial. Ya mismo entonces la vamos a hacer. En su pantalla van a tener la opción de votar. Si son coaches certificados, si son mentores certificados, si son coaches y mentores certificados, o si no lo son aún y próximamente van a estar entonces en la formación que el grupo Capacítate tiene preparado para ustedes como mentores profesionales. Ahí ya están votando, Marisol. Vamos entonces a dar unos segundos más. Aún hay 62% de la audiencia que está votando. Vamos a darle un tiempito más también para que se unan y puedan votar. Sí, algunos conectándose. Veo nombres. Ahí siguen votando. Bien, vamos a finalizar la votación y les voy a compartir los resultados. ¿La pueden ver en pantalla? Sí. Un 45%, Marisol, son coaches certificados. No tenemos mentores certificados, así que toda la información que vamos a compartir hoy van a estar como una esponja ahí, aprovechando al máximo este aprendizaje que estas tres mentoras van a compartir la noche de hoy. Tenemos un 9% que son coaches y mentores, así que son ambos. Me cometí un error de información, porque en esta opción hay mentores y coaches certificados, un 9% de la audiencia. Y un 45% aún no lo son. Así que los esperamos a todos en estas próximas formaciones. Gertrudis va a estar escribiendo en el chat la dirección del correo electrónico para que, si desean información sobre el programa internacional de certificación de mentor profesional, pueden escribirle, porque sé que los participantes del día de hoy van a tener un valor súper especial. Así que los invito a escribir. Ahora sí. Listo, gracias, Olvin. Bueno, nuevamente muchas gracias por estar acá. Y bueno, hoy día nosotros queríamos compartir con ustedes respecto a este gran tema, a este modelo mentoring profesional. Y como para comenzar, me gustaría que comentáramos, y los que quisieran comentar a través del chat, y, bueno, y conversar también con Andrea e Isabel respecto de lo que estamos viviendo hoy en día en las organizaciones. De seguro no estamos ajenos a esta pandemia, no estamos ajenos a lo que ha sucedido con la guerra de Rusia con Ucrania y distintas otras variables que a medida que han pasado los tiempos se han ido agregando y agregando en el continuo día a día de las organizaciones. Generalmente en Latinoamérica, tal vez coincidan conmigo algunos, en que la forma en que las empresas se mueven hacia adelante es, y si no han escuchado esto, como de ir apagando incendios, como de estar trabajando sobre la marcha, como de estar reaccionando frente a ciertas circunstancias, más allá de prever, porque tal vez no hay tiempo, o tal vez no hay una preparación, no lo sé, pueden haber un montón de justificaciones. Hace 4 o 5 años atrás estábamos acostumbrados o teníamos esa capacidad a lo mejor de proyectarnos también a 5 años más, a 10 años más. Las organizaciones podían hacer su forecast de esa cantidad de tiempo, pero hoy día es distinto. Hoy día nos encontramos en una situación de incertidumbre a nivel mundial, nos encontramos en una situación en la cual no podemos hacer estos forecasts, y si los hacemos tal vez no se cumplan porque, hey, una nueva variable se incluye en este mercado. Porque en definitiva,
nuestra cultura en Latinoamérica tiene como asociado o está acostumbrado entonces a reaccionar, más que en lo común, más que detenerse un momento a reflexionar. Es poco común hoy en día. ¿De qué manera entonces podría ser algo más eficiente? ¿De qué manera se podría lograr que las organizaciones y las empresas pudieran tal vez, no sé si necesariamente anteponerse a circunstancias, puesto que ya lo hemos visto, de un mes a otro, hasta de una semana a otra, encontramos una nueva variable que nos genera esta incertidumbre, pero sí que tengamos la capacidad de ser más flexibles, que tengamos esa capacidad de poder generar cambios rápidos y por supuesto que sean efectivos. Y como yo les comentaba, esto igual está muy relacionado con nuestra cultura, entonces, ¿cómo podríamos cambiar esta cultura? ¿Cómo podría existir a lo mejor una herramienta que pudiera y que permitiera ampliar esa capacidad de las personas que llevan a cabo las organizaciones o que dirigen las organizaciones para que estos cambios sucedan y sean efectivos? Y nosotras creemos que mentoring es una gran oportunidad, no es la solución. Pueden haber muchas soluciones, pueden haber muchas necesidades, pero hoy día nosotras queremos traerles esta herramienta de mentoring profesional, y qué es lo que nosotras enseñamos, lo que practicamos también, y que estamos muy confiadas de que es una metodología que permite esto que yo les comento, que nos permite poder ser flexibles en nuestro pensamiento y extenderlo, de manera que a medida que vayan incorporándose nuevas variables a nuestro sistema, tengamos esa capacidad de visualizarla y de poder conectarla rápidamente, que nos permita también tomar decisiones de manera anticipada, decisiones efectivas, decisiones rápidas. ¿Pero cómo? Entonces acá, en vista de todos estos cambios que estamos viendo, y de acuerdo a la encuesta, yo quisiera contarles a grandes rasgos qué es lo que es mentoring. Existen dos modelos de mentoring, uno que es bastante conocido, que se conoce mucho como mentoring conductual, y se utiliza mucho en otras culturas, a lo mejor en Estados Unidos y en otros países, que es lo que nosotros conocemos como aquello que yo le digo a alguien cómo se tienen que hacer las cosas. Es muy efectivo igual. Si yo quiero, por ejemplo, preparar o entrenar a alguien que sea mi sucesor o sucesora, entonces yo, que tengo mucha experiencia, le digo lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, porque yo lo aprendí durante todos estos años que he estado en esta organización. Y le digo, mira, si pasa esto, habla con esta persona, si pasa esto, tienes que activar este protocolo, etcétera, etcétera, etcétera. Y funciona efectivamente. Pero hasta cierto punto, ¿qué pasa cuando esa persona ya no está? En el mentoring de desarrollo que nosotros les queremos enseñar, lo que buscamos es que sí se traspase esa experiencia, pero de una manera que permita que la persona expanda su pensamiento, de manera que la persona pueda conectar rápidamente todas estas variables que yo les estoy comentando, o más. De manera que tenga la capacidad de poder tomar decisiones sin esperar que alguien le diga lo que tiene que hacer, porque esta capacidad reflexiva, esta capacidad de poder cuestionarse, de aprender constantemente y de detenerse un momento a pensar cómo están las cosas y por qué las cosas suceden así, hace que en el futuro y más adelante se conviertan en personas mucho más sabias y, por qué no decir, más inteligentes. ¿Qué piensan ustedes, Andrea, Isabel? Cuéntenme. Isa, creo que tú querías decir algo. Sí. Marisol, sí. Nada, yo de hecho quería un poco contarles al inicio, cuando llegué a la certificación, era algo que no, claro, yo los escuchaba hablar y decía, ok, esto se puede dar, esto realmente existe, esto sucede, ¿no? Pero fue pasando el tiempo, después de varios procesos que hemos llevado de mentoring, nosotros que hemos vivido esa experiencia de mentoring, podemos dar fe de que efectivamente pasa esto, ¿no? Que el mentoring es un proceso de facilitación de desarrollo de pensamiento, ¿no? Que nos ayuda, lo que tú dijiste hace un rato, a pensar mejor,
a ser personas más sabias, ¿no? Nos hace ver, por ejemplo, que lo que no lo que existía en un inicio, en un momento, va a tener distintos planos de verlos, ¿no? Vamos a tener distintas miradas, distintos planos de observación. Y eso es lo que me ha enseñado en todo este proceso como mentora también, en la certificación. Entonces, esto es lo que podría compartir ahorita sobre mentoring. Sí, bueno, nada, igual un gusto estar aquí y poder compartir. Yo comparto mucho lo que dice Isabel. Cuando comenzamos la certificación, también vivimos un proceso también de transformación, ¿no? O sea, yo creo que fue algo muy poderoso también para nosotros, o sea, que llevamos este espacio y que vivimos ese proceso. Y claro, después era la pregunta, ¿y cómo llevamos esto a las organizaciones, ¿no? Y realmente luego de casi año, un poquito más, y que hemos tenido varios procesos de mentoring, realmente lo que dice Isabel es muy cierto, este poder mirar y poder observar y poder cuestionarte de manera diferente. Muchas veces me ha pasado que estamos en la sesión y me dice Andrea, yo no me había pensado no me había puesto en ese escenario, o nunca me había hecho tantas preguntas, ¿no? De cómo estaba de repente haciendo algo o pensando algo, o cómo me estaba limitando frente a una posibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que es muy poderoso del mentoring de desarrollo y que a mí realmente me parece que es algo extraordinario en el tema de justamente del impacto en la persona, ¿no? Cómo la persona se va dando cuenta que o sea, que está en ella misma sus propias respuestas y su propio poder de seguir justamente eso, ¿no? Creciendo, avanzando, y hay un antes y un después, ¿no? De verdad, las personas entran de una manera al espacio, al proceso, con muchas dudas, pensando, no, y esto es una cosa más, ¿no? Me lo han dicho, ¿ah? Ay, Andrea, otro proceso más, una capacitación más. Yo les digo, déjate llevar, ¿no? Y cuando termina el proceso me dice, ya no quiero que se acabe, ¿no? Porque ha sido algo muy poderoso en realidad. Entonces yo creo que... Sí. Perdón, André, otra cosa que quiero comentar, que me estoy acordando ahorita, Marisol, es también de algo muy importante que dijiste hace un rato, y la diferencia que hiciste del mentoring de patrocinio, ¿no? Y el mentoring de desarrollo. Y justamente en el mentoring de patrocinio uno es experto en algo, ¿no? Pero en el mentoring de desarrollo, al menos en nuestro caso como mentoras, en nuestras sesiones, no es que nosotras vamos a ser expertas en un tema, ¿no? No somos expertas en un tema. Y lo bonito y lo enriquecedor de este proceso es que se aprende, es un aprendizaje bidireccional. Tanto el mentor como el mentí aprendemos mutuamente de cada uno, ¿no? De las respuestas que me pueda dar el mentí, aprendo un montón, de las historias que me pueda contar y también de lo que yo le pueda compartir. Entonces, a mí me ayuda a salir súper empoderada también de las sesiones, porque siento que descubro cosas nuevas en mí también después de cada una de estas sesiones. Entonces, eso quería compartir también. Y como para dar también un poco de contexto a la audiencia, en definitiva, mentoring es un proceso, pero finalmente, más que un proceso, es una relación entre un mentor y un mentí. Es un mentor profesional que, como bien dice Isabel, no es necesario tener una experiencia específica en algo. Sí, formarse como mentor profesional para poder tenerle contexto y a poder aprender cómo hacer estas preguntas de desarrollo que permitan expandir el pensamiento de su mentí. Cuando estamos frente a un proceso de mentoring, lo que se busca es eso, se busca que se trabajar desde el ser. Trabajamos en elevar el pensamiento de nuestro mentí. Más allá de la conducta, que eso es un después, estamos hablando de una transformación de la persona. Y es un proceso igual a largo plazo. Por ejemplo, muchas veces nosotros vivimos distintas transiciones en nuestra vida y seguramente somos conscientes de eso, o tal vez ahora que se los digo, van a ser conscientes de esto. Por ejemplo, cuando estábamos en el colegio y pasamos a la universidad o a estudiar alguna profesión
o algún estudio profesional. Ahí hay una transición, o de la niñez a la adolescencia, desde que alguien se casa tal vez, o el primer trabajo, después renuncia o tal vez hay un segundo trabajo. Todas esas etapas que de alguna manera nos marcan en la vida, las conocemos como transiciones y hay aprendizaje en esas transiciones. Pero ¿cuánto tiempo pasa entre una transición y otra comúnmente? ¿5 años pueden ser? ¿8 años tal vez? Y sí, y se aprende, y seguro muchas veces nos encontramos conversando con colegas o con amigos y que nos decimos, como, no, si yo aprendí algo, o algo voy a sacar de esto, etc. Pero estamos hablando de un proceso de 8 años, y en el mentoring lo que nosotros buscamos es acelerar ese proceso. Lo que se puede aprender en 8 años, en un proceso de 2 años, es lo que uno lograría aprender en esta relación de mentoring, porque eso es lo que busca. No estamos acostumbrados en lo cotidiano a reflexionar sobre las situaciones que estamos viviendo. No estamos acostumbrados a cuestionarnos el porqué de las cosas, cómo llegaron a ser lo que son, y cómo nosotros estamos ahí posicionados, como bien dice Isabel, mirarnos desde distintas posiciones en un mismo contexto, y cómo este mismo contexto se relaciona o se condiciona con los otros sistemas en los cuales estamos relacionados o conectados. Y es eso lo que nosotros hacemos, acelerar ese proceso de cuestionamiento, incentivar y desafiar a nuestro mentí a que expanda este pensamiento de manera que la reflexión se convierta en un hábito. Y al tener un hábito de reflexión, cuando corresponda, no vamos a estar reflexionando sobre el té o el café, o tal vez sí, pero cuando suceda este proceso de reflexión y se genera este hábito, es cuando empiezan estos cambios increíbles en la persona de este pensamiento rápido, de esto que yo les comentaba al principio, de decidir rápido, de ser eficiente, de tomar todas las variables y conectarlas. Generalmente, cuando queremos tomar una decisión cotidiana, y voy a generalizar acá, consideramos entre 6 a 7 variables inmediatas. Con mentoring ustedes pueden llegar a conectar muchas más. Por lo tanto, nos permite tomar decisiones más rápido. Eso es lo que hace mentoring a grandes rasgos y sobre todo lo que compartieron también Andrea e Isabel. Y ahora, pasando como un poquito en honor también a los coaches presentes, coaching versus mentoring, o cuáles son las diferencias sutiles que pudiéramos encontrar en ambos modelos. Ambos son muy buenos y efectivos. No puedo decir que uno es mejor que el otro. Yo creo que se complementan muy bien. Todo depende de lo que el cliente espera. Todo lo que depende de qué es lo que se quiera como resultado. Si estamos buscando, por ejemplo, un cambio de conducta, o estamos buscando un proceso con una meta o objetivo específico, un proceso de coaching está muy, muy bien. Estamos hablando de sesiones cada 15 días, cada un mes, 6, 7 sesiones, un proceso más o menos de 6 meses, donde se pudiera perfectamente trabajar un cambio de conducta, se pudiera trabajar una planificación, una meta objetivo, y es muy efectivo. Eso es sí. Mentoring, como yo les decía, es una relación, y es a largo plazo. A largo plazo, porque estamos hablando de una transformación, estamos hablando de acelerar un proceso mental de aprendizaje, por lo tanto, esto sucede en 1 año y medio, 2 años. Podrán decir, es que eso es mucho tiempo. Depende de lo que tú estás esperando conseguir. Si tú estás esperando conseguir el desarrollo, tal vez, de tu línea de mando alto, mando medio, considera que 1 año y medio, no es que en 1 año y medio recién vas a ver resultados. Ya vamos a comentarles de nuestra experiencia después cada una, pero más o menos a la tercera sesión, segunda sesión, ya van a haber resultados importantes en la forma de ser de la persona. Porque acá, como yo les comentaba, trabajamos el pensamiento. En coaching, como es a corto y mediano plazo, y mentoring es a largo plazo. Ambos trabajan sobre preguntas. El coach con su coachee hace preguntas hacia el hacer, que permite, como yo les decía, cambios de conductas, cambios de hábitos. Pero una gran diferencia, que yo creo que es lo que más me gusta del mentoring,
que tiene que ver con que en mentoring nosotros podemos utilizar y extraer experiencias negativas, algo que en algunos modelos de coaching no son así, puesto que nos centramos en lo positivo y en el avanzar, y acá no es que estemos buscando retroceder, sino que al contrario, de las experiencias negativas también hay muchísimo aprendizaje. Y podemos decir que no, y podemos decir que pienso de manera contraria. Y enseñamos también en nuestro modelo cómo transmitir esa experiencia sin decirle a mi mentí cómo lo tiene que hacer, porque creemos que cada uno tiene sus propias experiencias y se valida de acuerdo a sus herramientas, pero sí puede extraer de la experiencia de un mentor profesional algo importante. Y también, por ejemplo, como decía Isabel, no es necesario tener experiencia, tanto así que existe y está cada vez entrando más el reverse mentoring, que es donde alguien mucho más joven le hace mentoring a alguien mayor. Si nos ponemos, por ejemplo, yo trabajo con una persona menor que yo, podríamos decir que es un centennial, y he aprendido tanto de él, porque tiene otra mirada completamente distinta a la mía. Seguramente él también aprende mucho de mí, pero él tiene una experiencia diferente, la manera en que él observa las cosas es distinta, por lo tanto, yo rescato mucha información desde ahí. Entonces es un beneficio mutuo, como dice Isabel también. ¿Qué tienen ustedes, chicas, que quisieran comentar respecto de coaching y mentoring? A ver, de hecho, las sesiones, ¿no? Las sesiones son, por ejemplo, en coaching son cada 15 días, ¿no? En mentoring son cada mes y medio a 2 meses. Son espaciadas porque hay un tema de pensamiento, ¿no? Donde tú te quedas dándole vueltas. Mis mentís cuando salen de la sesión a veces es como que te salen pensando mucho. Revolucionadas. Sí, revolucionadas totalmente. Sí. ¿No? Entonces, es importante, el mentoring te hace ese espacio también, ¿no? Otra diferencia podría ser que el coaching, como que sí lo mencionaste, está orientado a los cambios directos, a cambios de conducta, pero el mentoring habla más de transformación. Si tú transformas tu mente, transformas tu capacidad, automáticamente tus comportamientos también van a cambiar, pero esa Claro. es la consecuencia de esa transformación, ¿no? Claro. Sí, eso, y bueno, que los procesos son mucho más largos en mentoring, ¿no? Por lo menos 1 año y medio. No sé, Andrés, ¿te ocurre alguno más? Sí, o sea, yo creo que como decía Marisol, también concuerdo de que pueden funcionar juntos también muy bien. O sea, hay muchas, en mentoring también a veces se utilizan algunas o se complementan. Sí, en mi caso yo soy también coach, puedo sumarle, o sea, no es que estoy haciendo mentoring y es solo mentoring, sino si yo necesito en ese momento traer de repente una herramienta también como coach, también es válido porque eso va a ayudar de repente que la persona destrabe algún elemento clave también, ¿no? Entonces, sí, lo más importante que yo veo es el tema de la transformación y de no ir necesariamente en el coach, tú vas mucho a la conducta, al hacer, mientras que en el mentoring vas al ser, ¿no? A un poco más profundo, atrás de la conducta, ¿qué está generando esa conducta? ¿No? Claro. O sea, entonces creo que esa mirada, ese darse esa persona que se da cuenta de eso es muy poderoso, ¿no? Y de hecho, el proceso también es mucho más largo porque estamos hablando de procesos de cambios mucho más profundos y como dice Isabel, ¿no? La persona sale de una sesión y es como se queda con varias cosas, varios temas ahí dándole vueltas y va procesando, entonces en ese proceso también va cuestionándose, ¿no? Yo creo que se vuelve la persona mucho más cuestionadora también, entonces creo que eso es algo que le suma mucho en el proceso justamente del mentoring de desarrollo, que es el que nosotros también nos hemos certificado y tenemos, y que va sumando, ¿no? Yo creo que es importante no pensar que, no, yo solo hago, o sea, podemos sumar un poquito de todo, Exacto.
para lograr finalmente lo que queremos es que la persona crezca, ¿no? Que la persona avance. Entonces, eso es lo más importante. Claro, y efectivamente, a través del mentoring, en este modelo que nosotros enseñamos, las preguntas son bastante simples finalmente. Y siempre yo le recomiendo a mis alumnos, preguntas simples van a generar impactos mayores, pero hay una forma de hacer las preguntas, y es lo que nosotros enseñamos igual en el diplomado. ¿Cómo hacer esas preguntas que sean simples a la vez, pero que al mismo tiempo generen un impacto en la persona? Y también creo que Andrea lo decía, nunca me había hecho tanta pregunta. Son muchos de los comentarios que hacen los mentis como, oye, es que no me había hecho esa pregunta antes. Es algo muy sencillo. Como por ejemplo, ¿qué tan curioso puedes llegar a ser frente a ese mismo contexto? No son preguntas que generalmente nos hacemos. Pero cuando se genera este ambiente entre un mentor y un mentí, facilita, por supuesto, que esto se dé, facilita el proceso de reflexión, y como les decía, a medida que van sucediendo, se empieza a generar este hábito. Y lo otro que quiero destacar, igual que Isabel lo mencionó, es el tiempo entre sesión y sesión, porque estamos hablando de un proceso de expansión de pensamiento. Es un proceso en que las personas tienen que tener un momento, un periodo para poder integrar todo aquello que se dio cuenta en la sesión, o tal vez vivir una experiencia en el trabajo o en su vida personal, donde van a comenzar a hacer estos clics, 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 de manera que ya a los 45 días, a los 30 días después de la sesión, es como, oye, mira, esto me di cuenta, aprendí esto nuevo, encontré la razón del por qué mi conducta es así, y que le puedo cambiar. Sí, a mí me ha pasado eso con varias personas con las que hemos hecho mentoring, que claro, uno comienza con esta metodología, ¿no? Y es como que primero les sorprende, porque es como que piensan que el mentoring, o sea, normalmente cuando es en una organización, no les queda tan claro cuál es la diferencia, ¿no? Entre el mentoring de desarrollo y el mentoring de patrocinio, ¿no? Entonces te dicen, pero entonces tú no me vas a decir cómo hacerlo, ¿no? Entonces, no, le digo, vamos a pensarlo y vamos a pensarlo juntos y vamos a hacer preguntas y como que entran en este nuevo ritmo, y es como que tu cerebro mismo va y ahora se va haciendo preguntas distintas. Entonces a veces pasa que vienen a la siguiente sesión y me dicen, Andrea, me he estado preguntando y he estado analizando. Entonces yo digo, ya, entonces estamos muy bien en el camino, ¿no? Porque justamente es eso, ¿no? Dejarles esa nueva forma, de alguna manera, de mirar la vida, de mirar las situaciones, como tú decías, los problemas, ¿no? Lo que les pasa en el día a día. Entonces creo que eso... Y a veces ellos mismos se sorprenden analizándose a ellos mismos, pero, o sea, haciéndose esas preguntas más profundas, ¿no? Y eso me parece súper. Y también destacar algo que mentoring no es, y es terapia. No es una terapia, no, pero puede tener efectos terapéuticos, sí, que es distinto, pero no es un tema, no es un proceso en el cual nosotros vayamos a entrar al dolor o tal vez a sanar, como decía, algo terapéutico. No, estamos hablando de temas de pensamiento, estamos hablando de cuestionamientos, estamos hablando de desarrollar y expandir la articulación de pensamiento de las personas de manera que puedan tener conciencia de sus estrategias y comenzar a generar las nuevas u otras estrategias que antes no se habían preguntado. Y eso se va generando con el tiempo. Sí, quiero contarles así algo rapidito que antes de... Sí, adelante. Sí, me pasó con una mente un poco... complementando lo que dijo Andrea hace un rato, de que sí, a veces es confuso porque las mentis a veces no tienen claro, ¿no? A pesar de que se les explica, es como que no han vivido la experiencia y no lo tienen claro, pero de ahí cuando ya lo tienen claro, inclusive yo tengo a una mentí que hace como que ranking de preguntas, o sea, como que esta pregunta que me has hecho, ¿no? Es la top hasta ahorita, y esta es la segunda, y esta es la tercera, ¿no? Entonces, justamente hace unas sesiones, hace como, no sé, 4 meses, una de las preguntas que le hice, ella como que se quedó revoloteada, ¿no? Y la pregunta era,
vas a empezar, o sea, ¿quién eres? ¿Cómo vas a hacer para empezar? ¿Quién eres tú, mejor dicho, cuando empieces a priorizar? Esa era la pregunta, ¿ya? Y ella se quedó, o sea, se quedó un minuto mirándome, ¿no? No me respondió nada, y me dijo, no sé qué decirte, ¿no? Entonces, llegó a la siguiente sesión, después de 2 meses, y me dijo que inclusive esta pregunta se la llevó a su familia, se la llevó a su esposo, ¿no? Y me dijo, Isabel, en verdad, has salvado mi matrimonio con esa pregunta, Ah, ¿no? Entonces, fue muy fuerte, y yo ahí recién empecé también a entender el impacto de lo que nosotros hacemos como mentores profesionales, ¿no? Y de verdad que hasta ahorita sigo como que emocionada y me siento súper afortunada de poder hacer este acompañamiento a las personas, ¿no? Y quería comentar. ¿no? Y genial, Isabel, porque si te fijas, tú nos estás contando también de una relación que tú tuviste con tu mentí, y que hace que esto sea más rico aún en compartir experiencias y aprender mutuamente, porque eso es lo que sucede finalmente. Muchos procesos de mentoring terminan finalmente en una amistad, porque es un momento, un vínculo de confianza. Nosotros enseñamos mucho respecto de la ética también en mentoring, de la confidencialidad de la información, que es muy, muy importante para que esto se siga dando. Y ahora pasando un poco más allá, ¿cómo qué temas se pueden trabajar en mentoring? Hablamos, por ejemplo, del coaching, que se pueden trabajar conductas, hábitos, estrategias también, pero ¿y mentoring qué tipos de temas se pueden trabajar? ¿Qué experiencia tienen ustedes? Bueno, nosotros, el primer programa que hicimos y que fue para nosotras, lo digo nosotras porque lo hicimos con Isabel juntas, fue maravilloso porque justamente fue un programa de empoderamiento, ¿no? Y era dirigido a mujeres de una organización que lo que querían justamente era que ellas de alguna manera tuvieran ese espacio para poder sentir, o sea, su objetivo era que se empoderen, se sienten más seguras, ¿por qué? Porque las mujeres en la organización todavía tienen que posicionarse mejor, todavía había un trabajo, y no solamente el lado de la mujer, sino el lado del hombre, ¿no? Entonces, fue bien bonito, y la verdad que para nosotros fue la primera experiencia, fue como una experiencia muy, muy rica. Esa es una que nos ha marcado, creo, y lo bonito es que lo estamos replicando, o sea, hemos hecho el año pasado uno, y este año estamos haciendo todo el año, ¿no? Entonces, es una experiencia, y lo más rico es que justamente las personas que han pasado han crecido, ¿no? Y podemos ver cómo están creciendo, entonces eso ha sido algo muy reconfortante, esa es una experiencia, ¿no? Sí, por ahí yo también tengo otra experiencia en la que he visto, varias experiencias en las que he visto toma de decisiones y autonomía, sí, ¿no? Sí. Que también, o sea, el objetivo era ese, ¿no? Hacer que esta persona tomara mejores decisiones, que sea más autónomo, ¿no? Y sí, definitivamente lo que tú dijiste hace un rato, Marisol, también en la tercera sesión se empiezan a ver cambios. En la tercera sesión, esta persona llegaba y ya era como que tenía otro pensamiento completamente diferente a lo que hablábamos en la primera sesión, ¿no? Sus cuestionamientos también eran diferentes. Yo, en algunas sesiones, dependiendo con quién soy, también muy incisiva, muy incomodadora, no sé si existe esa palabra. Desafiante también. ¿Cómo? Desafiante, igual. Sí, y de hecho con esta persona han sido sesiones muy duras, pero creo que logramos el objetivo. Justamente tuvimos reuniones luego con los gerentes, o sea, las personas que son jefes de esta persona, y efectivamente, ¿no? Ellos vieron cambios abismales en esta persona, pero bueno, pasó 1 año y medio, ¿no? Para que esto sucediera y que se dieran estos cambios. Sí. Sí, yo creo que en eso está presente también un cambio de identidad. Hablando hablamos, por ejemplo, cuando yo les comentaba las transiciones que suceden en 5 a 8 años,
que puede generar tal vez un cambio de identidad, acá en un proceso de 1 año y medio, 2 años, puede suceder eso. Y transformar a una persona hacia quien realmente quiere ser, que tal vez en la primera sesión o antes de conocer mentoring ni siquiera sabía, o no se lo había cuestionado. Y entonces ustedes mencionaban, me encantó, el liderazgo femenino, mentoring es muy, muy exitoso, empoderamiento femenino, sobre todo en tiempos como hoy, en que las mujeres estamos hacia arriba y queremos de alguna manera romper todas estas creencias que están presentes en nuestra cultura latinoamericana, que si bien sabemos que las cosas están cambiando, pero de alguna manera necesitamos saber en qué posición estamos y cómo yo puedo acercarme cada vez más a eso que yo quiero. Y mentoring es una excelente herramienta para eso. También sirve para utilizarlo en cambios de cultura, como yo les comentaba al comienzo de esta presentación. Cambios culturales en organizaciones, por ejemplo, fusiones entre compañías que se adopta una cultura u otra cultura. Puede ser también desarrollo de talento. Eso lo usan muchísimo en las organizaciones. Eso, ahí te podemos contar también, hemos tenido en desarrollo de talento, hemos tenido un espacio también con una organización y ha sido también muy poderoso y ha sido muy reconfortante porque, claro, y ahí es también trabajar con la organización porque a veces también te llaman y dicen, bueno, queremos hacer, o sea, el talento lo queremos desarrollar, quiero todo, ¿no? Y a veces, y ahí viene justamente lo que tú decías al inicio, que es un poco, como es un proceso y las conductas y los comportamientos no es que cambien de un día para otro, siempre lo que hacemos es buscar conversar también con el cliente y decirle, o con la persona que te lo pide, ¿no? Y decirle, ok, ¿a qué le quieres, o sea, qué quieres desarrollar exactamente con esta persona? Y trabajamos un programa muy a la persona, ¿no? Y lo que trabaja una persona de repente no lo necesita la otra. Entonces, ahí trabajamos mucho de adaptarnos a la necesidad también de cada persona para que desarrolle justamente ese talento y crezca, ¿no? Dentro de la organización. Claro, y para que las organizaciones puedan avanzar en este mundo tan incierto de hoy en día, necesitan personas con pensamiento más flexible. Se necesitan pensadores que al mismo tiempo hagan cosas, pensadores que puedan generar cambios rápidos y que muevan a esta organización hacia donde quiera avanzar. Y para eso se requiere también de un periodo de preparación, de desarrollar estos pensamientos a través del mentoring, como les decíamos nosotros, que es una súper buena forma de hacerlo. Podemos desarrollar liderazgo. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a generar más confianza en sí mismos cuando están en un proceso de mentoring. Y eso les lleva a consecuencia a ser un mejor líder. También pueden hacer un curso de liderazgo, tal vez certificado, y está muy bien. Pero acá nosotros podemos enseñarle a esa persona a que sea el líder que la organización necesita que sea. La organización va a definir su tipo de liderazgo, va a definir cuál es el trabajo de equipo que yo quiero en mi empresa, va a definir cuáles son esos valores importantes para la organización y con mentoring ayudamos a que las personas se puedan alinear a eso, sin perjudicar, por supuesto, en sus propios valores, sin perjudicar en sus propias creencias o identidad. Y otra cosa que quería comentar, en que también funciona muy bien el mentoring, me ha pasado últimamente que he conocido gente, más que conocer como la conocía de antes, pero me han comentado gente que tiene mucha experiencia laboral, 30 años, 35 años, 40 años de experiencia laboral. Y están en un punto en sus vidas en que buscan esto, de traspasar todo eso que han aprendido. Y me han comentado así como, yo quiero entregar todo lo que sé y traspasárselo a mis hijos, traspasárselo a mi gente, a mi equipo de trabajo, pero no sé cómo hacerlo. Escribo un libro, hago un webinar, hago un proyecto, pero ¿cómo yo te puedo asegurar? Porque es tan importante todo lo que yo he aprendido, es tanto lo que quiero compartir, pero no sé cómo hacerlo. Mentoring, digo yo. Mentoring Las que te puede ayudar historias. a hacerlo. Porque efectivamente nosotros traspasamos nuestra experiencia a través de historias propias, de manera que el mentí capture de esa experiencia lo que le sirva y lo pueda utilizar y también sirve para cuestionarse, no es para que, ay, mi mentor me dijo que hiciera esto. No, yo hice esto, estas fueron mi experiencia, esta es
mis herramientas, con mis creencias, y esto fue lo que yo sí lo hice de esta forma. Entonces mi mentí rescata de eso. Entonces también la invitación a todas esas personas que una de las grandes preguntas también que existen en mentoring es ¿cuál es el legado que quieres dejar? Definitivamente. Oh, Marisol, te corté. No, sigue. Qué importante lo que dices, esto de las historias, y por ejemplo yo las utilizo mucho en las sesiones, pero justamente a veces pasa de que los mentís quieren tu validación, o quieren que tú les digas, ¿no? Ok, pero ¿qué hago? O que está bien, o que está mal, ¿no? Pero, claro, yo siempre les digo desde la primera sesión, jamás les voy a dar un consejo, de mí no van a escuchar un consejo, entonces, lo que hago en esos momentos es justamente contarles historias, ¿no? Rescatando lo que dices, esto de que, claro, son tus experiencias, a mí me funcionó esto, ¿no? Mejor dicho, son mis experiencias, a mí me funcionó esto, pero creo que son súper enriquecedoras cuando... y te dan un montón de información al mentí, y creo que a mí también. Siento que también a mí me sigue dando más información volver a contar mi historia, contarla, ¿no? Entonces, sí, aprendo nuevamente. Entonces, eso es algo súper rico, y es como que mi salida cuando me mentí me dice, ya, pero dime algo, dame un consejo, ¿no? Entonces, al toque... Te cuento una historia. Sí, te cuento una historia, ¿no? Entonces, quería contarles esto. Sí. Y bueno, y avanzando también, ¿dónde podemos aplicar mentoring? Hoy día existen distintas figuras, por ejemplo, está un proceso de mentoring organizacional y que llamamos mentoring interno, donde se produce o se genera un proceso de mentoring y se forman a mentores en una organización, no mentores profesionales, sino mentores con la capacidad y herramientas para poder preparar a otros mentees en la misma organización. Y lo otro también es que se contraten mentores profesionales para llevar los procesos dentro de la organización, o también mentores de vida. ¿En qué tipo de mercados nosotros podríamos aplicar nuestros conocimientos o integrar procesos de mentoring? Por ejemplo, en empresas privadas, por supuesto, en empresas estatales, en universidades se utiliza muchísimo hoy en día, sobre todo para los jóvenes que de repente como que entran en duda de lo que quieren estudiar o se quieren cambiar de carrera. Entonces, ahí hay un nicho importante de desarrollo, de tener un mentor profesional. También en hospitales, hoy día también hemos sido llamados muchas veces a dar charlas respecto de cómo mentoring podría ser utilizado en el desarrollo y contención de las personas del área de la salud. ¿Qué más se les ocurre, chicas, dónde más se puede implementar? Organizaciones sociales. Sí. Claro. Estudios de abogados. Estudios de abogados, sí. Adolescentes también. Sí, también. O sea, yo creo que aplica para todos, ¿no? O sea, hay personas también que vienen directamente y te dicen, mira, me interesa eso de que te veo que estás haciendo mentoring, a ver a qué se trata, me gustaría también, o sea, creo que también ese tema de poder tener personas así, no necesariamente de la organización, sino que son personas que buscan seguir creciendo y no necesariamente están en una organización, ¿no? O quieren reinsertarse, personas que han salido, ahora que ha habido tanto con pandemia, también ha habido mucho impacto en el tema, ¿no? Entonces buscan de alguna manera por ahí. Yo me he sorprendido porque nosotros en Perú, en el sector público, es difícil que entre un poco el tema de mentoring, todavía no se conoce mucho, pero ahí estoy contenta porque hemos, empezado un primer proyecto de mentoring en una organización estatal peruana y estamos armando o co-creando el programa con ellos, ¿no? Entonces es algo bien bonito. Y poquito a poco creo que se va cambiando esa idea, ¿no? La mentalidad todavía, que no, eso es para la empresa privada de repente, ¿no? Y que no, que también puede funcionar. Sí, hoy en día creo que el mentoring está introduciéndose cada vez más en las organizaciones. Nosotros
con HCN y en Academia Impact hemos tenido la oportunidad de implementar procesos de mentoring en empresas como Coca-Cola, por ejemplo, y nos encantó poder participar con ellos, ya que nos damos cuenta de cómo está cambiando el pensamiento y hacia dónde quieren dirigir las organizaciones a sus talentos. Y ya vamos también, igual que ustedes, en la tercera versión de un programa de mentoring interno allá. También hemos tenido la experiencia de implementar un programa de mentoring para mujeres, igual, que me encantó demasiado poder conocer a mujeres tan profesionales y capaces y que tengan este ánimo tan impetuoso de ser empoderadas, salir adelante, de ser escuchadas y sobre todo de romper estas creencias, como yo decía, de competir, porque a pesar de que algunas veces tenemos que hacerlo, pero somos mujeres también y lo podemos lograr y es importante esto de poder desarrollar ese pensamiento y ayudar a que esto quede, que podamos avanzar. Y bueno, Sí. eso como respecto de los mercados. Esto de ayudar que mencionas es sumamente, me identifico mucho con lo que dices ahí, Marisol, porque para mí el mentoring es eso, es estar al servicio de los demás, ¿no? Y de mi mentí, o sea, entregarme al 100% de mi mentí. Y creo que eso es lo que hacemos en cada una de nuestras sesiones como mentores profesionales. Eso es una gran satisfacción y un tremendo beneficio como mentores también, si pudiéramos ponernos así como, ¿qué beneficios tiene el mentor? Porque claro, estamos desarrollando el pensamiento de un mentí, esta persona se va a convertir súper inteligente, ¿y qué pasa conmigo? Bueno, nosotros somos partícipes de eso, por mucho que no podamos decir, yo lo hice, no podemos decirlo, pero sí es una satisfacción propia de haber participado en este desarrollo, de poder evidenciar que esa persona creció, que pudo conectar, que rompió esas creencias, que logró lo que esperaba. Eso es tremendamente satisfactorio y también lo otro que es muy rico es esto que aprendemos de ellos también, porque es una estructura de pensamiento distinta y eso enriquece. Sí. La gratitud de parte de ellos también cuando termina el proceso, ¿no? También eso es un súper beneficio. No, y ver, ¿no? O sea, nosotros tuvimos la oportunidad en la segunda versión del lanzamiento de este programa de líderes, mujeres, de empoderamiento, invitaron a una de las personas, a una de las mujeres que había participado y ella contaba el proceso y como que se te infla el pecho, ¿no? Dices, ay, yo estuve ahí, ¿no? Yo te acompañé y ahora había tenido la oportunidad de crecer, ¿no? Entonces, era como que yo, me sentía súper orgullosa porque había trabajado conmigo, entonces decía, wow, o sea, ha estado con nosotros en este programa y de verdad ella había hecho un vuelco en varios puntos, ¿no? Entonces creo que eso también ayuda mucho y genera mucho orgullo. Claro, porque este cambio es sistémico, no es solamente vamos a trabajar en la parte organizacional, desarrollar tus competencias o tus actitudes y creencias laborales, sino que también personales. Sí, Somos una persona. es difícil separar. Yo siempre digo, somos uno y bueno, lo que puede pasar en la parte organizacional siempre va a influir en tu parte personal, ¿no? Entonces como que se confluye todo y al final sienten que les sirve para toda su vida, ¿no? Como decía Isabel, o sea, podemos, en su caso, algo hasta como en su matrimonio, ¿no? O en su Claro. vida con sus hijos. Me ha pasado que me dicen, mira, no sabes cómo me ha servido esto con mi hijo adolescente porque ya no sabía cómo manejarlo, ¿no? Y como que lo van aplicando a otros momentos de su vida, ¿no? Otros espacios. Sí, es cierto. De hecho, también en otras conversaciones que he tenido con otros colegas que tienen hijos como de 20 más o menos, o 25 tal vez, preguntaban, a mí me hubiese gustado tanto que a esa edad mi papá o mi mamá o haber conocido a alguna persona que, más que decirme lo que estoy haciendo bien o lo que estoy haciendo mal o cómo hay que hacer las cosas, que me entregue estas preguntas en las cuales se pueda reflexionar, que me ayude a conectar y a desarrollar estas variables que están presentes antes de tomar una decisión tan importante tal vez como mi primer trabajo o la carrera que quiero estudiar o si me caso o no, no lo sé, pero cosas así me hubiese encantado también haber conocido esto mucho antes. Pero bueno, las cosas suceden cuando tienen que suceder y ya
hay conciencia hoy en día de que existe esta herramienta. Y bueno, me gustaría comentar a grandes rasgos cómo funcionaría, cómo se debiera implementar un proceso de mentoring interno en una organización. Y nuestra recomendación, y aquí Isabel y Andrea me complementan, es primero que todo tener el compromiso de CEO de la organización o el presidente de la empresa. Es muy importante que esté alineado desde arriba para que esto baje en cascada. Recomiendo también hay una comunicación interna previa, tal vez un marketing interno o algo que para que se empiece a darle valor a este programa dentro de la organización. Tener, por supuesto, una mesa de trabajo entre un mentor profesional, es súper importante eso, yo creo que es lo más clave, contar con un mentor profesional certificado que pueda guiar en este proceso de implementación y trabajar en conjunto con recursos humanos o desarrollo organizacional o quien la empresa designe para llevar este proceso a cabo, hacer las mantenciones, hacer el seguimiento, llevar a cabo las mediciones del proceso, etcétera. ¿Qué piensan ustedes? Sí, bueno, yo creo que lo que has dicho es clave. Hay que alinear muy bien, primero, lo que quieren lograr, ¿no? Como te decía, a veces pasa que quieren como que, ay, es que yo quiero que la persona sea, no sé, es como que la regresemos otra, ¿no? Entonces, ahí hay que alinear mucho a dónde y hasta dónde se puede trabajar, qué se trabaja, y conversarlo mucho, trabajar juntos eso. Mucho seguimiento también, antes también de organizar mucho quién va a ser, entender bien quiénes van a ser esas personas que van a ser los mentores, quiénes van a ser los mentees, cómo vamos a formarlos, cómo quieren a sus mentores internos, si es que es un programa interno donde estás formando mentores, y cómo darles esas herramientas para asegurar que el programa realmente sea exitoso, porque nos pasó, por ejemplo, en una organización que me dijeron, no, lo que pasa es que a las personas que queremos formar solamente tengo 10 horas para hacerles la formación, y yo les dije que no podía, que lo sentía mucho, pero en realidad eso yo no me podía asegurar que una persona va a hacerle un mentoring correcto, pues, ¿no? Cumpliendo lo que se debe cumplir. Entonces, me dijeron, no, pero porque, y yo le dije, lo siento, no se puede, o sea, realmente no se podría, porque no lograrías el objetivo, y yo no puedo asegurar que esa persona va a poder replicar un modelo de mentoring al interno, ¿no? Entonces, esos elementos son claves, y hay que trabajar mucho con la organización también para que comprendan de qué se trata. También nos ha pasado, y de repente Isa también puede mencionarlo un poco más, nos ha pasado que algunas organizaciones no están todavía preparadas para todo un programa como que 100% desarrollo. Nos ha pasado que, ok, sí me gusta este tema de desarrollo, lo comprendo, pero me gustaría sumarle un poco el tema del mentoring de patrocinio o este mentoring conductual, ¿no? Como le dices tú. Ok, entonces como que quieren como que hacer como un mix. Entonces, bueno, yo les digo, o sea, finalmente el mentoring es mentoring, tenemos un modelo y lo que podemos ir sumando son herramientas, ¿no? Y no es, o sea, y es válido, ¿no? Y ha funcionado, nos ha funcionado, pero claro, es que la organización también entienda, porque a veces todavía la madurez en algunas todavía no es tan fácil, ¿no? Entonces, sí hay mucho todavía por evangelizar, creo. Dos cosas, yo quiero mencionar dos cosas, aparte de todo lo que han dicho que es importantísimo. La primera es que es importante, pero si va a ser una organización donde se va a implementar mentoring de desarrollo, que todos entiendan que es mentoring de desarrollo, porque también en algún momento nos ha pasado que hemos llegado a alguna sesión, a la primera sesión, y no tenían muy claro que era mentoring. Entonces, toda esa etapa de comunicación, de explicación, de bajada a las personas que van a ser parte del programa, es sumamente importante, ¿no? Y ahí hay que saber cómo hacerlo y cómo comunicarlo. Y lo segundo... Formar mentores internos. ¿Cómo? Cómo formar a los mentores internos. ¿Cómo Exacto. formar? Sí, cómo formar a los mentores internos. Y justo iba a ir a esa parte también de cómo seleccionarlos, ¿no? Antes creo que la formación es importante, pero también este proceso de selección, de cómo va, qué perfil se necesita para tu mentor interno, ¿no? Inclusive también para el mentee, o sea, que el cliente, la empresa tenga súper claro
características tienen que tener estos mentees, ¿no? Entonces creo que eso también es algo importantísimo. Sí. Y excelente. Y bueno, chicas, creo que estamos llegando al final. Ya veo que hay varias preguntas en el chat. Seguro espero que haya más preguntas todavía. Entonces, antes de pasar a las preguntas, me gustaría invitar a Guillermo y a Gertrude para que cuenten más o menos las fechas, el diplomado, etcétera, etcétera, lo que quisieran complementar. Bien, Guillermo y Ger, si nos pueden encender sus cámaras para invitarlos aquí a la... ¿Cómo están? La Ger. ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy bien, muy bien. Guillermo y Gertrudis son nuestros official partners de HCN World en Perú y ellos lideran la próxima certificación de mentoring que vamos a realizar próximamente, entonces nos van a comentar un poco sobre ello. Bien, ¿será que tenemos que hacer también una certificación de mentoring próximamente y de coaching también, ya que la estás mencionando? Sí, sí, próximamente. Tomaremos en viene cuenta tu coaching en Perú. lapsus premonitorio. Bueno, en primer lugar, gracias Marisol, Andrea, Isabel. Yo la verdad estaría horas hablando de este tema, escuchándolas, conversando, y tengo 500 preguntas acá por hacer, a pesar de que estuve también en la primera certificación que hicimos acá en Perú. Marisol fue una de nuestras trainers, pero siempre hay cosas que aprender, inquietudes que tener, ¿no? Pero ya habrá espacios para ir aclarando esto. Un poco comentarles, este año 2022 vamos a hacer la segunda promoción, a lanzar la segunda promoción de la certificación de mentoring profesional desde Perú. Estamos empezando a fines de octubre, para ser exactos el 21 y 22 de octubre. Es un modelo de full days, son 3 encuentros de 2 full days seguidos. El primero de ellos es el 21 y 22 de octubre, los otros 2 son los primeros días de diciembre, el 2 y 3, y de ahí descansamos hasta mediados de enero. Y adicionalmente hay algunas prácticas también, que hay algunas fechas. Son 6 días completos y 2 medios días de prácticas, y obviamente hay todo un proceso de cumplimiento de tareas, hay un mentor partner con el cual tenemos que estar trabajando también durante todo el proceso. Entonces es un tema muy rico realmente. Al comienzo, igual que Isabel y que Andrea, para mí era como chino mandarín, el escuchar de qué era lo que hablaban, porque el modelo no lo entendía, pero cuando lo entendí me enamoré también, ¿no? Y creo que es lo mismo que le pasó a Isabel, a Andrea y también a Gertrude. Fuimos todos compañeros de promoción y seguramente seguiremos profundizando este modelo porque es muy, muy lindo, ¿no? Entonces es invitarlos a animarse a participar de esta promoción, segunda promoción que hacemos desde Perú. Tenemos mucho interés en que salga un grupo muy fuerte, muy fortalecido, como fue el primer grupo de profesionales que, así como Andrea e Isabel están poniendo en práctica en estos momentos, también otros mentores lo están haciendo desde las canteras donde ellos trabajan, y cada uno está tratando de hacer y poner en práctica este proceso de acompañamiento tan hermoso que hemos aprendido, ¿no? Entonces, es una formación muy intensa, está a cargo de Paul Wander como el trainer principal. Marisol es casi una trainer principal también, porque era la que nos ponía en orden. Yo siempre digo eso. A veces Paul hablaba un poquito de cosas maravillosas y Marisol nos traía al planeta Tierra, y esa dupla funcionó de una manera extraordinaria y nos permitió aprender muchísimo, ¿no? Y lo lindo de la certificación es que el proceso pasa por ti. O sea, no es que vas a aprender teoría y te llevas un Pioneer lleno de fotocopias y un cuaderno lleno de anotaciones porque aprendiste qué significa mentoring y qué tienes que hacer, sino que lo has vivido internamente como mentí y también lo has vivido como mentor durante todo este proceso. Entonces, invitarlos. Hay un correo que ha dejado Gertrude, te pediría de repente que lo vuelvas a poner, Gertrude, el correo de coordinación. Los que puedan escribir en estos momentos, que tengan interés en tener información completa, van a acceder a un descuento especial que ya les comentaremos al momento de responder. Es un tema por esta oportunidad, todavía estamos a unos meses desde el inicio de certificación y podemos ofrecerles esto para que puedan ustedes participar y formar parte de esta segunda promoción que con muchas ganas estamos ya empezando a formar, para que invitarlos a ustedes a que puedan participar. Es una extraordinaria experiencia
y cualquier cosa, cualquier inquietud que ustedes tengan, ahí está el mail, coordinación@grupocapacitate.com. Ahí les vamos a responder las inquietudes que tengan, les mandaremos el brochure completo de en qué consiste la certificación, les comentaremos sobre este descuento especial, y cualquier duda, pregunta, inquietud que ustedes puedan tener, bienvenida. Solo para terminar, la certificación la respalda HCN Work, que son los que dan la certificación, y CMI, que es Coaching and Mentoring, también una organización europea que nos respalda, y el hecho de acceder a esta certificación te permite contar con un año de membresía especial en AIMCC, que es una organización de mentores con mucho peso en Europa, que está empezando a tener aparición, digamos, en Perú y en Latinoamérica en general, después de muchos esfuerzos y trámites que nos contó Olvin que tuvieron que hacer para poder establecerla, y estamos muy encantados también de empezar a ser miembros de IMCC. Invitarlos, estoy seguro que la van a pasar súper bien, van a aprender muchísimo. No sé si Gertrude, ¿tú quieres decirles algo? Bueno, en primer lugar agradecer a Marisol por este espacio que nos ha brindado. Gracias Olvin, gracias Osvaldo, y a Isabel y Andrea también gracias por sus comentarios y por su experiencia, por compartirnos tu experiencia. E invitarlos a todos ustedes a que se involucren en este nuevo espacio de conocimiento. Realmente vale la pena. Si uno cree, les comento a título personal, si uno creía que ya lo sabía, o que ya sabía algo, con esto uno, o sea, te sacan de tus casillas y empiezas a hacer nuevas preguntas. Dentro de lo que comentaba Marisol, Isabel y Andrea, yo podría añadir algo que nos puede dar el mentoring, ¿no? Y porque lo hemos practicado con algunas empresas el año pasado también. Nos da conocimiento mutuo, o sea, el crecimiento no solamente es del mentí, sino el mentor crece con ellos, no solamente con eso de yo te enseñé, sino dentro de las preguntas que vamos haciendo, también aprendemos y también vamos descubriendo algo en nosotros que nos hace ser diferentes. Gracias de nuevo, gracias a todos. Está el correo, cualquier cosa, comuníquense con nosotros, que encantados vamos a poderlos atender. Muchas gracias, Gertrudis y Guillermo. Y yo quiero, antes de despedir, hacerle unas breves preguntas porque nos escribieron en el chat, y aprovechando también que el equipo está aquí. Marisol, esta pregunta creo que la puedes contestar tú. ¿En qué se diferencia un proceso de mentoring con el modelado de la programación neurolingüística? ¿El modelado de la PNL se refiere a la técnica o se refiere al modelo, a la técnica de modelado? Sí, María Josefina Infante. Ay, María Josefina, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Dice que en el trabajo de modelado, perdón. En el trabajo de modelado. Bueno, principalmente una de las grandes diferencias entre el PNL y el mentoring que mencionamos también es que PNL, o la programación neurolingüística, es terapia. No puedo hablar de eso. Es terapia y mentoring no lo es. En el proyecto de modelado, o la técnica de modelado, lo que los alumnos se espera que hagan es que puedan modelar la estrategia de pensamiento exitosa de un caso de alguna persona que ellos quisieran escoger. Entonces, finalmente yo creo que si lo pudiéramos llevar como al mentoring, lo conecto más con el mentoring de patrocinio, puesto que tú lo que estás haciendo en ese trabajo es extraer la estrategia exitosa de esa persona y replicarla para generar una técnica para emplearla en ti misma o en tus pacientes o clientes de programación neurolingüística. Pero viene desde un caso de éxito de alguien. O sea, podría ser algo similar como el mentoring de patrocinio. En el mentoring de desarrollo, lo que haríamos sería contarte mi caso de éxito de experiencia y que tú extraigas de esa historia o de esa experiencia todo aquello que a ti te sirva. Independiente de que sea la mitad, de que sea un tercio, de que sea una palabra, lo que nosotros buscamos es que tú conectes. Genial, genial. Pero otra pregunta de Vero Coach dice, ¿qué libro puede comenzar a leer para iniciarse en el mundo de mentoring? Pero por supuesto que
Por supuesto que el manual de mentoring para organizaciones y para empresas de Poland Banter le pueden conseguir en Amazon. Le pueden preguntar a Olvin también, está en amazon.com. Se llama Manual de Mentoring Profesional para Empresas. Eso se los recomiendo full. Ahí pueden ustedes extraer cómo se puede implementar un programa de mentoring en una organización, qué es lo que es mentoring, por supuesto, qué temas se pueden tratar en mentoring, y te va a ayudar muchísimo a introducirse en este mundo, y seguro después vas a comenzar a tener muchas reflexiones luego de haberlo leído. Y la última pregunta, igual ya Guillermo la contestó, ¿cuál es el próximo diplomado? La información y fecha. En octubre, con el Grupo Capacítate, el correo es coordinación@grupocapacitate.com. No duden en escribir ahorita mismo e inmediatamente estoy seguro que le van a hacer llegar la información con el valor especial que hoy vamos a tener para ustedes. Muchas gracias una vez más, Marisol, Isabel, Andrea, por la participación, y por supuesto a nuestros partners Guillermo y Gertrudis, una vez más por acompañarnos en esta gran noche de información de mentoring. Muchísimas gracias también a ustedes por la invitación, Isabel, Andrea, un gusto enorme de compartir con ustedes. Gertrude, Guillermo, un abrazo gigante. Muchas gracias. Y a todos ustedes, gracias por conectarse. Gracias a todos y todas. Gracias por conectarse. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Chao.